Bueno, y continuamos conversando con Julio Escalona. Julio, hablábamos un poco sobre las diferencias que hay en la oposición frente a decirlo en términos que tú conoces muy bien, a las formas de lucha. En Venezuela la oposición no tiene unanimidad con respecto a este tema, ¿no? Y bueno, también queríamos hablar un poco sobre las políticas del gobierno, los errores que hayan podido conducir a situaciones como las que estamos viviendo en Venezuela. Bueno, fíjate, sobre la oposición. A mí no me gusta mucho hablar desde fuera de la oposición, ¿no? Porque es un tema muy delicado y creo que a altos niveles del gobierno hay conversaciones y no quiero decir nada que pueda, sin yo saberlo, afectar eso que se pueda estar conversando, cosa que me parece bien, pues. Me parece bien que... ¿Estás de acuerdo con el diálogo? Sí, por supuesto. Además, porque yo creo que el principal impulsor de ese diálogo es el presidente Maduro, y yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Después de las elecciones de diciembre, inmediatamente el presidente Maduro llamó al diálogo. Y comenzaron unos intentos de diálogo que se frustraron inmediatamente porque comenzó el 12 de febrero la guarimba. Después se restableció otra vez el diálogo y después siempre hay esas acusaciones y contraacusaciones de quién respondió, quién es el responsable porque se cortó el diálogo. Pero yo creo que, además yo conozco al presidente Maduro desde joven, y yo creo que si alguien tiene disposición de diálogo es el presidente Maduro, ¿no? Y disposición a hacer una dirección colectiva, en fin, a superar una serie de problemas que podrían obstaculizar el diálogo. Y yo creo que si la oposición no aprovecha que está el presidente Maduro ahí, a quien conoce perfectamente, porque son de la misma parroquia, ¿no? Podrían aprovechar esta oportunidad. A mí lo que me parece es que ese sector de la oposición que no está de acuerdo con la violencia, sin embargo, puede estar de acuerdo, no digamos con la violencia, pero sí con la desestabilización, porque es más fácil derrotar a un gobierno electoralmente que esté débil políticamente por la inseguridad, por estos problemas, que logre afirmarse en el gobierno, pues. Entonces, por un deseo que al final parece electoral, se embarcan muchas veces en todas estas aventuras. Entonces, yo creo que si en la oposición no es linda, claramente, cuál es la vía por la que va a transitar, es muy difícil que haya paz en el país. Es decir, la oposición hasta ahora no ha dicho claramente, por lo menos yo no lo he visto, que de verdad ellos van a las elecciones de los 15. Parlamentarios, sí. Parlamentarias. Bueno, con las reglas de juego que hay. Mira, en diciembre se puso, si alguien quedó legitimado fue el CNE en las elecciones de diciembre. ¿Por qué? Bueno, porque ganaron las alcaldías más importantes y las ganaron, pues. Y entonces no puede ser que donde ellos ganan no hay fraude, pero donde ganan los otros sí hay, pues. Eso no lo puede creer nadie, ni aquí ni en el mundo, pues. Entonces, por eso tú vas a haber observado que en esas elecciones ellos no hablaron de fraude, ¿no? Bueno, se quedaron tranquilos, pero por supuesto descontentos con el resultado. Lo que pasa es que ellos no pueden jugar a muchachos malcriados, pues. Que es que cuando tú pierdes, entonces te llevas la pelota y el bate y no hay más partido, pues. O sea, eso tiene que cambiar, ¿no? Ahora. ¿Y qué tiene que cambiar en el gobierno, Julio? Fíjate, yo voy a entrar por este lado, esa pregunta, ¿no? Con el problema de la economía. Hay un problema económico bien serio y se plantea como solución hacer un ajuste parecido al ajuste neoliberal y estamos ante ese peligro. Ahora, es bueno dejar bien clara esta situación. Mira, estudios que se han hecho, incluso Aporrea publica un estudio recientemente en donde se demuestra que del país, usamos esa metáfora, se fugaron, ¿no? La verdad es que el dinero no se fuga, pero bueno, usando esa metáfora, no. Se fugaron cerca de 260.000 millones de dólares. Bueno, hay que ver lo que significan 260.000 millones de dólares para un país pequeño como Venezuela, ¿no? Esa cifra es posible en un país petrolero, porque dime tú que otro país de América Latina puede sobrevivir que salgan del país 260.000 millones de dólares. Solo Venezuela, porque tiene un chorro ahí, que es la renta petrolera, que sigue fluyendo, ¿no? De lo que entregó Caribe, ya lo dijo el propio presidente Nicolás Maduro, hay 60.000 millones de dólares que salieron. Eso significa lo siguiente. Significa que esos dólares se depositaron en el extranjero. Y con esos dólares que superan las reservas internacionales, que superan el Producto Interno Bruto,
¿no? Reunidos todos, ¿no? Pueden especular, pueden hacer efectivamente guerra económica. Hay un sector de la oposición que dice que no hay ninguna guerra económica. Claro que no todo es guerra económica, pero obviamente que una vez que tú, el sector financiero, se apodera de una cifra como esa, puede manipular el valor del bolívar, puede manipular el tipo de cambio, puede especular contra las reservas internacionales. Entonces, buena parte del problema tiene que ver con que estos señores se llevaron del país esa suma. Entonces, para discutir el problema económico y para discutirlo con la población, porque el pueblo venezolano, como el presidente Maduro lo ha dicho, como ha salido publicado por muchas partes, está enterado que eso ocurrió. Entonces, ¿cómo tú justificas un ajuste económico con ese cuadro que tienes ahí atrás? Entonces, ¿qué hacer entonces, Julio? Hay que tomar medidas con eso. Y las medidas son legales. O sea, tú puedes expropiar a cualquiera que esté involucrado en eso. Primero, es un delito. Es un delito muy grave, es un delito contra el pueblo de Venezuela. Tiene que ir preso y tiene que quitarles los bienes. Si tú no tomas esas medidas, que son además que no es ninguna cosa radical, sino que si alguien se robó unos reales en cualquier país del mundo, va preso, ¿verdad? Así es. No. Y en cualquier país del mundo le pueden quitar los valores que tenga, ¿no? Porque claro, eso está depositado en los bancos y anda circulando en el sistema financiero internacional, pero de alguna manera la gente tiene propiedades, tienen barcos, tienen aviones, tienen quintas. Bueno, algo hay que hacer con eso, porque de lo contrario es muy difícil que el pueblo entienda que le suban el precio de la gasolina, que devalúen el bolívar más, que son medidas que a lo mejor deben ser tomadas. Pero no hay manera, digo yo, de sustentarlas ante un pueblo que ha sido un pueblo de verdad bien consciente, porque en otras circunstancias, si no es por la labor de formación del pueblo que hizo el presidente Chávez, eso hay que decirlo, el presidente Chávez hizo una labor de pedagogía política en la cual el pueblo venezolano aprendió a ser entusiasta de que es venezolano, a sentirse de verdad de este país. Y eso cuando uno está en el extranjero lo ve claramente. Uno va y viene y ve, oye, este es otro pueblo, pues. Ese pueblo pacientemente ha soportado la escasez, las colas y todo esto, pero eso no es ilimitado, pues. Si se toman otras medidas tan drásticas, tiene que haber compensaciones y son totalmente legítimas. Entonces a mí me parece que una manera de compensar todo lo que haya ocurrido es que ahora hay que emparejar las cargas. Ahora, ¿qué opinas de los cambios que hizo el presidente Maduro, Julio? Bueno, fíjate, esos cambios están sometidos a la prueba de la experiencia. Y yo creo que uno no debería estar juzgando ni que es una maravilla, ni que no sirven para nada. Hay que esperar. Hay que ver las pruebas, porque hay unas cosas que hizo el presidente Maduro en la medida que trató de concentrar más la administración, porque había mucha dispersión, ¿no? Ahora, lo que yo observo, y que el presidente Maduro lo ha dicho, ahora vamos a ver cómo se implementa, es que sigue habiendo mucha burocracia, que la relación entre el gobierno y el pueblo todavía es distante, ¿no? Yo quiero ver a los ministros en la calle, yo quiero ver a los ministros haciendo lo que el presidente Chávez dijo en golpe de timón. El presidente Chávez dijo, yo quiero que vayan a vivir en un barrio unos días, a ver, y que la gente los vea, porque es un problema que un gobierno que se dice de cambio social siga habiendo esa distancia entre los ministros que andan en sus carros y tal, y un pueblo que anda padeciendo en la calle. Ahora, Julio, ¿tú notas que el gobierno está debilitado, el gobierno de Nicolás Maduro, que está debilitado frente a la opinión pública, frente al pueblo, frente a...? Bueno, mira, sí, yo en Caracas, desde que llegué, bueno, y siempre, yo ando en autobús, en metro y a pie. Es decir, que yo escucho lo que la gente dice, ¿no? Claro que hay malestar, y es lógico, porque es una situación difícil. Pero lo que yo quiero reivindicar de ese pueblo es que con malestar, con descontento, con todos esos problemas que hay, no está en un plan de rebelión contra el gobierno. Y estoy seguro que si el gobierno toma algunas medidas importantes, ese pueblo regresa a estar ahí donde ha estado todo este tiempo. Es decir, no creo que, como dicen algunos, que estamos en un desfiladero, que estamos al borde del abismo. Yo no creo eso. Yo creo que si el gobierno hace lo que debe hacer, que en parte está en esto que te acabo de decir, y esa distancia entre los gobernantes, que no la tiene el presidente Maduro, que anda siempre en la calle metido por todas partes, ¿no? Como lo estábamos viendo en esta cadena de ahorita, ¿no? Es de verdad que los gobernantes se encuentren con ese pueblo, porque el pueblo es pueblo, o sea, esté con la oposición o esté con el gobierno,
ahí está un pueblo que está esperando acciones decisivas, importantes, y hay que oír lo que ese pueblo dice en sus barrios, en sus lugares, y estar ahí. Y yo no veo al gobierno haciendo eso, salvo el presidente Maduro y algunos que otros funcionarios. Ahora, ¿hay capacidad autocrítica en el chavismo hoy? Por lo que ha dicho el presidente Maduro, él parece tenerla, ¿no? En parte para tener capacidad autocrítica, Vladimir, y tú lo sabes, porque tú eres un viejo militante también, hay que estar en contacto con los problemas. No solo en las cifras, no solo en las reuniones, no solo en los informes, que yo no dudo que sean veraces, pero hay que estar en contacto donde los problemas están. Cuando tú ves lo que está pasando ahí y escuchas a la gente, tú puedes comprender mejor, oye, ¿en qué me estaré equivocando que esto está pasando, ¿no? Y yo creo que esa capacidad autocrítica, todos tenemos un ego muy grande. Eso nos cuesta, si algo nos cuesta es reconocer que nos equivocamos. Todos, tú, yo. Es decir, por eso yo no quiero poner el dedo a nadie, pues, porque todos tenemos un ego muy grande. Y por supuesto un ministro puede que lo tenga más grande, ¿no? Por razones obvias. Un ego ministerial. Un ego ministerial. Entonces, tiene que encontrarse con los problemas donde están. Y encontrarse con los problemas donde están es estar con la gente. Y retornar a eso que en su testamento político, yo considero que golpe de timón es el testamento político del presidente Chávez, que habría que cargarlo del bajo, sobre todo si es funcionario público, leérselo de vez en cuando, porque ahí hay una serie de orientaciones que el presidente Chávez, sintiendo su muerte cercana, hizo una reflexión muy profunda. Esas pocas páginas hay que leerlas con atención, porque entre líneas hay mucho que decir ahí.